Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el compasivo, misericordioso, queridos hermanos. Hoy, inshallah, con la compañía de mi querido hermano, el profesor Yusuf, alhamdulillah, hablaremos de los milagros realizados por el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sea con él. Esos milagros, su autenticidad, el grado de su autenticidad, lo cual es inigualable, es incomparable. Y hablaremos, inshallah, también sobre los milagros en sí como una evidencia sobre la autenticidad, sobre la veracidad de los profetas enviados por Allah el Altísimo. Y hablaremos sobre la naturaleza de los milagros dados a los profetas y también, inshallah, eh, hablaremos sobre los milagros realizados por nuestro amado profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y si estos se consideran como un motivo, una razón para convertirlo a Jesús en una divinidad. Mi querido hermano, he preparado algunos puntos, podemos nosotros, inshallah, guiarnos con los puntos que estamos acá y también con los puntos que ya tienes, alhamdulillah, preparados a priori, que has venido ya, alhamdulillah, con ellos listos, inshallah. Mi hermano, si nosotros queremos distinguir o poner una definición del milagro, ¿qué sería? Exactamente como dice acá, los milagros son hechos sobrenaturales con los que Allah demuestra la veracidad de sus profetas y mensajeros. Eh, todos los milagros, esto es como tú lo mencionabas, hermano, desde un principio, son pruebas que demuestran que Allah está dando un mensaje a un mensajero para que la gente crea en ellos. Ningún profeta, ningún mensajero hizo milagros por sí mismo. Todo hecho sobrenatural, cualquier mensajero de Dios lo atribuyó a Dios uno solo. Así es, mi querido hermano. Los milagros, hechos o eventos sobrenaturales a través de los cuales Allah subhanahu wa ta'ala, Allah el Altísimo, apoya a sus profetas y que demuestran la veracidad de esos profetas enviados por Allah a su pueblo. Hoy en día, hermano, nosotros podemos decir o creer que los santos realizan milagros. Los milagros fueron otorgados a los profetas, pero también puede haber que existieron personas que realizaron milagros. Tal vez algún favor de Allah, pero esto no hace que sean ellos motivo de adoración, sea un profeta, sea una persona que sea cercana a Allah, de ninguna forma son motivo de adoración. Incluso puede ser que algunas cosas sobrenaturales no vengan de Allah, sino puedan venir de otras fuentes, como fuente de desvío que pueda ser por medio del shaitán, los shayatín, ¿no? Los demonios que hagan aparecer algo sobrenatural para desviar a la gente. Entonces, ahí queda el punto de vista, ¿no? Qué cosa es para acercarse a Allah y qué cosa es alejarse. Si el propósito de ese milagro es encaminar a un pueblo, encaminar a una gente al camino de Allah, eso viene de Allah y Allah sabe mejor. Mientras si el propósito de ello es desviar a la gente a la adoración de un ídolo, a la adoración de una persona, a la adoración de cualquier cosa que no sea Dios uno solo, entonces es una fuente de desvío y su desvío es evidente. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aquí, en este versículo coránico que tenemos hoy citado, Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Hadid, Sura El Hierro, número 58, versículo 25, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, envía a mis mensajeros con las pruebas evidentes, con milagros, y hice descender con ellos el libro y la balanza de la justicia para que la gente establezca la equidad. Allah el Altísimo envió a sus profetas y mensajeros apoyados con pruebas, con evidencias, con milagros, para demostrar sus milagros sobrenaturales, inalcanzables para la humanidad, inalcanzables para los hombres, sino a través o por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Son inalcanzables, inaccesibles para los humanos, para los hombres, a menos que Allah lo permita, a menos que Allah otorgue ese milagro a su profeta, a su mensaje.
Entonces, los milagros sobrenaturales que mostraron los profetas y mensajeros, que se presentaron con ellos ante sus pueblos, son para demostrar que ellos son enviados, son profetas verdaderos y reales, y que no son profetas falsos. Los milagros realizados por los profetas reales no pueden compararse, es decir, si viene uno a nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah el Altísimo, uno de nosotros alegando ser un profeta, Allah no le permitiría realizar milagros eh, que únicamente se puedan conseguir a través de la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, sería el milagro para demostrar que este profeta es un profeta real, es un profeta sincero, un profeta veraz. Y los profetas realizaron muchos milagros. Todos los profetas, bueno, muchos profetas y mensajeros de Allah el Altísimo, se presentarán ante sus pueblos con milagros para demostrar que ellos son profetas verdaderos, como Moisés, como Abraham, como Jesús, y el último de ellos, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Uno de los profetas destacados es Jesús, hermano, ¿no? Jesús, la pasea con él. Los milagros de Jesús que fueron mal interpretados y fueron tomados como motivo, como razón para convertir a Jesús en una divinidad. Pero realmente nosotros cuando analizamos los milagros realizados por nuestro amado profeta Jesús, descubrimos tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales. Primero, que esos milagros realizados por Jesús, Jesús no fue el primero que realizó esos milagros. No fue el primero en realizarlos. Segundo, Jesús jamás los realizaba por su propia voluntad, sino por voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Sino por voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, eh, bueno, aquí, hermano, bueno, vamos punto por punto. Primero, Jesús no podía hacer nada por sí mismo. La paz sea con él. Vamos, primero veamos la figura de Jesús. Jesús, aparte de ser profeta de Dios, viene a ser el Mesías. Viene a cumplir sobre él muchas de las profecías de los profetas anteriores sobre Jesús. ¿Y a qué pueblo fue enviado Jesús? Fue enviado a un pueblo que ya había tenido muchos profetas anteriores, que había este pueblo lamentablemente desmentido, perseguido, incluso asesinado a profetas. Entonces no venía un pueblo corriente, sino no venía un pueblo que tenía ya, como decíamos, es un hueso duro de roer. Por eso mismo también la cantidad de milagros que hace Jesús para afirmar su mensaje. Estos milagros que él realiza no son porque, en primer lugar, él los realiza porque tiene el poder de hacerlo. Los realiza porque Allah le otorga este poder y esta facilidad. El nacimiento de Jesús mismo es un milagro. Lo primero que hace es defender a su madre desde la cuna. Entonces, tenía que tener muchas pruebas, ya que estas pruebas iban a ser en favor o en contra de la gente del pueblo de Israel, Ban Israel. Porque estos milagros, cuando los realiza y la gente cree en él como debe creer, es un favor reconocer un milagro de Allah. Pero si los desmientes o te sobrepasas, como en el caso de los cristianos que lo toman como motivo de adoración, te desvías. Entonces los milagros fueron enviados a cada profeta como una prueba que puede ser a favor de quien los dio o en contra de ellos. Sorprende mucho, hermano, que queda muy claro, está muy claro ahí en la Biblia que Jesús, la paz sea con él, siempre anunciaba, bueno, dejaba claro, dejaba evidente, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y cuando realizaba un milagro, la paz sea con él, lo atribuía a Dios, lo atribuía a Allah al Altísimo, no a sí mismo. Y a pesar de eso, existe o hay quienes insisten en considerarlo como una divinidad debido a los milagros que él realizó.
Aquí tengo unos versículos que, bueno, versículos que citados de la Biblia, como en Juan 5:30, Jesús la pasé con él. En ninguna situación aprovechó los milagros para atribuirlos a sí mismo y llamar a la gente a creer en él como una divinidad. Todo lo contrario, esos milagros él reconocía que le fueron dados por parte de Allah el Altísimo, que le fueron otorgados por Dios el Altísimo. Como dice aquí Jesús, bueno, aquí se atribuye a Jesús haber dicho en 5:30 de Juan, yo no puedo hacer nada por mí mismo, nada en absoluto puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, sino la voluntad de quien me envió. Y otro versículo que desde mi punto de vista es sorprendente, hermano, es sorprendente. Es un versículo muy curioso. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, la reacción de Jesús tras la resurrección de Lázaro llama mucho la atención. Fíjate, hermano, aquí Jesús, después de resucitar a Lázaro, ¿cómo reacciona? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Aquí Jesús lo primero que hace, alzar los ojos a lo alto, es decir, hacia el cielo. Y la gente alza los ojos hacia el cielo para invocar a Allah, para invocar a Dios, para dirigirse a Dios. Y siempre el cielo representa refugio, y la gente cuando mira al cielo es porque sabe que sus miradas se dirigen al creador de los cielos, no a los cielos mismos, sino a quien los creó. Y aquí Jesús la pasea con él, como dice ahí en Juan 11, 41-42, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿qué dijo Jesús después de la resurrección de Lázaro? Dijo, gracias, Padre, te doy porque me has oído. ¿Qué es lo que Dios oyó por el cual Jesús le agradece? Jesús agradece a Dios por algo, alguna súplica que Jesús hizo a Dios, y Dios oyó su súplica, escuchó su súplica. Esta súplica fue resucitar a Lázaro. Él, después de resucitar a Lázaro, alzó sus ojos hacia el cielo, dando gracias a Dios, porque gracias a Dios logró resucitar a Lázaro. No por su propia voluntad, no por su propio esfuerzo, no por su propia voluntad. Gracias porque me has oído. ¿Qué es lo que Dios escuchó de Jesús? Sus súplicas, sus invocaciones para resucitar a Lázaro. Yo sabía que siempre me oyes. Es decir, Jesús siempre suplicaba a Dios. Pero yo lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Este versículo, hermano, llama mucho la atención, especialmente esta última parte cuando dice, yo lo digo por causa de la gente que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí explica el propósito de los milagros, hermano, ¿no? Así es, querido hermano. Hay otra cosa que es importante recordar, que también Jesús no fue el único profeta que resucitó muertos, sino también Elías Sí, la pasé. resucitó muertos, y eso también está citado en Eso la Biblia. viene ahí, viene después de esto. Ah, perfecto, hermano. Viene después de esto. Entonces, adelante, inshallah. Sí, este versículo yo creo que sí, invito a los hermanos también a fijarse en él bien, porque es un versículo importantísimo, y no pasó en un momento cualquiera, sino cuando Jesús resucitó a un muerto, un milagro maravilloso, ¿no? Un milagro grandioso. Pero aquí Jesús no atribuye eso a sí mismo, sino a Dios, y agradece a Dios por haberlo escuchado, y explica el propósito del milagro para que crean que tú me has enviado. Es lo que nosotros estamos explicando, que los milagros son para demostrar a la gente Exactamente, hermano. que tal profeta es un profeta real y verdad. ¿No, hermano? Así es, hermano. Ningún profeta de Dios hace alguna obra o se atribuye alguna obra, sino que todo lo hace por orden de Dios. El profeta es aquel que viene y cumple las órdenes de Dios. Es un emisario de Dios con una misión de guiar a un pueblo.
y este profeta cumple lo que Dios le ordena. Y si tiene alguna necesidad, suplica a Dios. Y Dios no deja súplicas sin ser escuchado, sobre todo de los profetas. Así es, mi hermano, así. Y aquí muchos profetas realizaron milagros. Que los milagros realizados por Jesús no fueron exclusivos de Jesús, sino que han sido realizados y han sido otorgados a otros profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Muchos amigos cristianos, a veces cuando hablo con ellos, y dicen, bueno, Jesús pudo caminar encima del agua, Muhammad no. Y yo les respondo, Moisés dividió el mar en dos partes, en dos mitades. Eso no nos hace adorar a Moisés o convertirlo en una divinidad. Moisés no solamente caminó encima del agua, sino que atravesó el agua mismo. Atravesó el agua y dividió el mar en dos mitades, en dos partes. Subhanallah. Y tomó camino por él. Y eso no convierte a Moisés en una divinidad, en absoluto. Y otro milagro dado a Moisés, la paz sea con él, convertir su bastón en una gran serpiente. Y yo siempre, una vez hice una pregunta a un cristiano, era una persona inteligente, la verdad, y le dije, ¿qué es cuál te parece a ti más grandioso, más milagroso? ¿Resucitar a un muerto o convertir un bastón en una serpiente? No sé qué opinan los hermanos. ¿Qué milagro te parece más grandioso? ¿Resucitar a un muerto o convertir un bastón en una serpiente? Veamos qué nos dicen los hermanos y hermanas, inshallah. Salam alaikum warahmatullahi hermanos. Buenas. Salam, hermano. Barakallah fiik. ¿Cómo están? Bien, bien. Pues hermanos, yo diría que no hay como una diferencia. La diferencia es como a lo que va enviado y y al milagro que hace, ¿no? Pero los dos milagros yo diría que van. Creo que se cortó la conexión del hermano. Aquí tenemos un comentario que dice convertir el bastón en serpiente. ¿Por qué? Porque es más grande que resucitar a un muerto. El hermano Hugo, adelante, hermano. Yo diría que los dos van de la mano, porque resucitar a un muerto es darle vida a algo que no tenía vida, y convertir algo que no tiene vida en algo vivo también es un milagro. O sea que los dos son iguales. Bueno, has tocado un punto importante, hermano. Dar vida a algo que no tenía vida, sí, dar vida, pero a algo que tenía vida. Porque el muerto ya poseía vida anteriormente. A priori tenía vida, ¿no? La perdió. Sí, adelante, hermano. Yo estoy. El muerto tenía vida y se resucitó, ¿no? Y se le dio vida de nuevo. Recobró su vida, ¿no? Pero la tenía anteriormente. En cambio, el bastón nunca. Y no se esperaba que tuviese vida, ¿no? Y por eso, claro, convertir un bastón en un ser vivo es un milagro más grandioso, porque no se espera que tenga una vida, pero un ser muerto que tuvo vida anteriormente, sí se espera que se resucite, pero Jesús, la paz sea con él, lo resucitó por orden de Dios, por voluntad de Dios en esta vida, ahora. Pero todos nosotros nos vamos a resucitar ya en el día del juicio final. Esta es la diferencia entre ambos milagros. Y ambos son milagros realizados por dos profetas grandes. La hermana Lilibeth. Adelante, hermana, si usted desea. Barakato, hermanito, quería dar una opinión. Sí, adelante, claro, hermana. Todos los milagros que han hecho todos los profetas son para mí importantes. Una, porque nos está enseñando que Alá es todopoderoso, es el único que les ha dado el don a ellos para poder hacer esos milagros.
en la cual nosotros los humanos debemos de darnos cuenta que existe Él y que es el único Dios verdadero que hay. Tanto como el tiempo de antes, como demostró Moisés al faraón, y Jesús demostró a la gente que existía el Dios único y verdadero, Alá. Es lo único que tenía que decir, hermanito. Está muy interesante la clase. Que Allah la bendiga, mi hermana. Alhamdulillah. Tiene toda la razón, mi hermana, en lo Si que ha me dicho. permites, Abdussamad, hay una opinión aquí muy interesante de una hermana llamada Paulina. Dice, Sí, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Los dos milagros son muy importantes en diferente época para apreciar el poder de Dios tiene sobre todos nosotros. Yo creo que es muy importante porque ambos fueron enviados a pueblos diferentes. Cuando realiza este milagro, Moisés está frente a los hechiceros, a los grandes hechiceros del faraón. sí. Les demuestra que su magia no tenía ningún poder y demuestra que el Dios es más poderoso que cualquier tipo de magia que ellos podían haber tenido. Mientras que en el momento que Jesús resucita a Lázaro es un momento de que este pueblo había visto milagros, pero no había visto un milagro así hace mucho tiempo. Entonces eso reafirma la profecía y el apoyo que tenía Jesús, la paz sea con él, de parte de nuestro Creador. Sí, 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 mi hermano, sí, claro, que los milagros realizados por parte de cada profeta son de la misma naturaleza que la acción o la obra que su pueblo perfecciona o no. Su pueblo llega a un punto máximo en la perfección de un arte, de una obra, como bueno, en tiempo de Jesús la medicina, en tiempo de Moisés la magia, y viene el profeta para desafiarlos con algo superior a lo que ellos creían que ya dominaban mejor que nadie y con perfección. Y los demuestra que no, que existe un poder superior que es Allah subhanahu wa ta'ala quien les facilitó ese conocimiento. Sí, mi hermano, que Allah te bendiga, mi hermano. Y está en lo cierto. Y aquí tenemos la hermana Lilibeth. Hermana, sí, adelante, puede hablaros. Yo veo que usted levantó la mano. Adelante, hermano. Bueno, el hermano Hugo, si aún quiere hablar, porque aún tiene la mano levantada. Assalamu alaikum. Considero que ambos tienen mucho valor milagroso, pero en lo personal el milagro de resucitar a un muerto es un milagro que muchos quisiéramos ver. Bueno, todos nosotros vamos a ser resucitados, hermano. Inshallah, todos seremos resucitados y veremos, nosotros mismos seremos el milagro. Nosotros mismos seremos el milagro, inshallah, el día del juicio final. El hermano Hugo dice, un versículo de la Biblia decía que el tiempo pasará, pero que su palabra no pasaría. Entonces, como dijo la hermana, Dios nos enseña de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestro entorno. Y todos los milagros que cada profeta realizaba en nombre de Dios es bueno. Un versículo de la Biblia que decía que el tiempo pasará, pero que su palabra no pasaría. Eso no está en la Biblia. El versículo no está así, hermano. El versículo se refiere no se refiere a la palabra, sino se refiere a una profecía. No se refiere a la Biblia, porque la Biblia ni siquiera existía en tiempo de Jesús. Y es un versículo atribuido a Jesús cuando dijo acerca de una profecía, que el tiempo pasará, pero que no pasaría esa profecía. Es decir, que esa profecía será cumplida, pero no se refiere a la Biblia, porque la Biblia ni siquiera existía en tiempo de Jesús. La pasea. Hermana Fátima, sí, adelante de nuevo si desea hablar, hermana. Assalamu alaikum, feliz noche para todos, que Alá les bendiga. Hermano, esto, más que un aporte, es una pregunta que quiero confirmar. Hace tiempo leí que, claro, sabemos que todos los profetas realizaron milagros con la anuencia de Alá, con la venia de Alá, para ser reconocidos entre la gente como
sus enviados. Pero también leí que ellos se destacaron en milagros que eran muy resaltantes para su época. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Moisés, la pasea con él, había muchos hechiceros, o sea, predominaba mucho la hechicería, los magos. Y por esto algunos de los milagros que se le concedieron al profeta Moisés tenían que ver tal vez con esto, como esto de la serpiente, del bastón. Y en el tiempo del profeta Jesús, la pasea con él, había muchos milagros científicos. O sea, para esa época la ciencia, la medicina, se estaba desarrollando en esa época. Y por eso al profeta Jesús con él se le habían concedido milagros como esto de revivir muertos, curar ciegos. Ahora quiero saber si esto es así, hermano. Barakallahu fikum. Amén, amén. Es lo mismo que estábamos comentando, hermano Yusuf, ¿no? Es igual que justo lo que estamos. Exactamente, y es al pueblo y a la época, según el milagro, es lo que Allah pone como una luz, el milagro de este profeta. Y es interesante lo que usted dice, hermana, porque justamente, ¿cuál fue el milagro más grande de nuestro profeta? Ya hablando del profeta Muhammad, es el Corán. Y el Corán a un pueblo que le encantaba la poesía, que eran muy hábiles con la poesía, y estaban ellos tenían este don. Y llega el Corán como un desafío a que ellos puedan hacer algo similar. Y es un milagro vigente, subhanallah, hasta el día de hoy. Entonces, como usted bien dice, hermana, cada uno de estos profetas fueron enviados para desafiar lo mejor que existía en esa época y demostrar que lo que viene de Allah es mejor que todo ello. Así es, hermano. El hermano Yaciel desea intervenir. Hermano, si usted nos escucha, adelante, hermano Yaciel. Yaciel o Jaciel. Hermano Yaciel. Bueno. Aquí, bueno, el hermano no tiene encendido el micrófono. Usted, bueno, no sé si alguien puede ayudar al hermano para que encienda el micrófono. Inshallah. Hermano Yaciel, ¿nos escucha? No se le escucha, hermano. Usted debe encender el micrófono, activar el micrófono, inshallah. Aquí tenemos una pregunta importante, hermano. Esta pregunta se nos hizo en una charla anterior. Dice, Assalamu alaikum, bonita charla, dice, el Corán acepta el milagro que hizo Jesús sobre que convirtió el agua en vino. Esta pregunta se nos hizo anteriormente. Y adelante, hermano, adelante, bismillah. Voy a ver si aprendí bien la respuesta, hermano. Sí, claro, hermano. Nosotros aprendemos de ti, alhamdulillah. No, mashallah, barakallahu fik, hermano. Justamente nuestro profesor Abdul Samad respondió esta pregunta ese día y dijo, bueno, es evidente que mucho de la Biblia no es exactamente lo que hizo o dijo el profeta Jesús. Y una de estas cosas es poder atribuirle cosas que no podría haber hecho un profeta de Dios. Entre ellos están pecados. ¿Acaso a un profeta de Dios haría algo como primero hablar de esa forma, madre? Porque le dice, oh mujer, o sea, una expresión que es falta de respeto. Entonces, ahí comienza con algo que no podría hacer Jesús. Y seguidamente propagar que la gente se embriague como algo que haría un profeta. O sea, usar un favor de Allah para propagar un pecado. Es algo que no sería propio de un profeta. Así es, hermano, barakallahu fik. Así es.
Otro milagro, hermano, mencionado en la Biblia, es el milagro realizado por José, la paz sea con él. Y la primera vez que yo leí este milagro, y la verdad me quedé sorprendido, que José hizo que el sol y la luna se detuviesen. Fíjese hasta qué punto, hasta qué grado llegó el milagro de un profeta. Detener el día y la noche, subhanallah. Detener el sol y la luna, como aparece en José 10:13. ¿Por qué yo aquí cito la Biblia? Quiero que los hermanos tengan en cuenta esto. ¿Por qué cito la Biblia? Para que ustedes vean que incluso en la Biblia, la base de nuestros amigos cristianos, es un testimonio de que Jesús es un profeta, realizó lo mismo que realizaron otros profetas, y que él no se atribuía a sí mismo los milagros que le fueron dados. Al contrario, reconocía que le fueron dados por Dios el Altísimo. Y los mismos milagros fueron dados a otros profetas también. No sé, el hermano Yusuf creo que está desconectado, ¿no? Aquí estoy, hermano. Es que no te veo, hermano. Sí, alhamdulillah. Estoy, me escuchas. Alhamdulillah, alhamdulillah. A mí me gustaría un poco también tomar el milagro de José como una posibilidad de milagros posteriores que se pueden atribuir al profeta Muhammad, ya que hay un milagro muy en particular que es citado en el Corán, que es cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam parte la luna. Entonces, es evidente que había ya un profeta que había, por el favor de Allah, logrado hacer un tipo de milagro con los astros, que es José, que para el sol y la luna, ruega a Allah que pare esto para que el ejército pueda continuar y puedan ganar la batalla. El caso del profeta Muhammad es para evidenciar a la gente de su pueblo de que él era verdaderamente un profeta. Aunque Allah mismo dice en el Corán que este favor que lo hace es para incrementar su incredulidad, porque a pesar de ver estos favores, la gente dice, esto es una gran magia, ¿no? Sihrun Mubin, pero entonces no, es una forma de que hay una evidencia de que Allah hizo este tipo de favores no solamente a Jesús, sino también después, posteriormente, a nuestro profeta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Que Allah te bendiga, hermano. Allah, te agradezco mucho por esta observación, esta explicación que, alhamdulillah, has visto que, alhamdulillah, aprendemos mucho de ti, que me parece muy interesante, muy interesante. Y es decir, el milagro de partir la luna no fue algo fuera de lo normal concedido a los profetas, ¿no? Así es, hermano. Anteriormente, José, la paz sea con él, rogó a Allah subhanahu wa ta'ala para detener el sol y la luna, y el profeta Muhammad partió la luna en dos mitades. Eso ya, estos milagros del profeta Muhammad vamos a pasar por cada uno, inshallah, analizar cada uno paulatinamente. Pero me interesa mucho, me parece muy interesante la explicación del hermano Yusuf, que este milagro dado al profeta Muhammad anteriormente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, José logró detener el sol y la luna por el favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí también, hermano, lo que tú mencionaste anteriormente al principio de la clase, el profeta Elías resucitaba con el permiso de Dios por voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala a los muertos. El profeta Elías resucitaba a muertos, y el profeta Eliseo resucitaba también a los muertos, incluso estando muerto él mismo, sus huesos resucitaron a muertos. Fíjese, que él estando muerto, sus huesos resucitaron a muertos. Ahí está en Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32 y versículo 30, de 32 hasta 35. Que el profeta estando muerto, sus propios huesos resucitaron a los muertos. Esto es, subhanallah, yo una vez leí a un teólogo musulmán, dijo, toda la historia, toda la vida de Jesús, Jesús resucitó solamente a 3 personas.
solamente resucitó a 3 personas. Y otros profetas se resucitaron a mucho más que 3 personas, a mucho más que 3 personas, a un ejército entero, creo que Eliseo o Elías, uno de ellos resucitó a un ejército entero. Y subhanallah que aquí nosotros no estamos comparando un profeta con otro, en absoluto, eso está prohibido en el Islam, comparar a un profeta con otro. Nosotros intentamos demostrar que los milagros dados a un profeta fueron dados también a otro y ningún milagro es una excusa o es una razón para convertir a un profeta en una divinidad. Esto es lo único esto es lo que nosotros intentamos demostrar aquí, inshallah, con estas menciones. Creo que tenemos un comentario. El hermano Yaciel, hermano, adelante si usted puede hablar, hermano Yaciel. No sé si nos escucha. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente, le escuchamos perfectamente, hermano. Soy el hermano Navy, soy de Perú. Adelante, hermano, adelante. Barakallah fi. ¿Cómo Bueno, está? es que me conecto acá a su clase. Bueno, solamente para opinarnos sobre los profetas, ¿no? Cada profeta en su debido tiempo tenía algo que hacer, pero nunca lo hacían los profetas por sí solos, ¿no? Sino con la autoridad de Dios, de Alá. Cada profeta en su debido tiempo hacía milagros, pero a través del poder o la autoridad de Alá que lo brindaba. Y así sucesivamente, cada profeta en su debido tiempo hacía milagros, ¿no? Como anteriormente hablamos de Moisés, de José, también de Eliseo, Elías. También hay algo muy importante, es resaltar de Elías, ¿no? Que en la Biblia dice que fue trasladado sin gustar la muerte. Y también vemos que cada profeta Jesús también en su debido tiempo hizo tantos milagros, pero no lo hizo por sí solo, sino por la autoridad de Dios, que Dios lo daba esa autoridad para hacer esos milagros. Y ningún profeta hacía por sí solo, sino dado la potestad de Alá. Y así sucesivamente, en cada época, cada profeta tenía una misión que cumplir, porque en cada época, cada comunidad o cada nación tenía esas necesidades para ver y por ese medio creer en Alá y arrepentirse y adorarle a Él. Entonces, la pregunta es, soy nuevo en investigar la religión musulmana. Quisiera hacer la pregunta si también creen en la Biblia, como en el Corán, o solamente lo hacemos una comparación. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Que Allah le bendiga. Le felicito primero por la explicación que usted nos ha brindado, esta aclaración importante, resumen que usted hizo todo lo que nosotros hemos hablado, hizo usted un resumen inteligente. Alhamdulillah. Inshallah, nuestro querido hermano, el profesor Yusuf, responde a su pregunta importante, si nosotros creemos en la Biblia y por qué nosotros citamos cosas de la Biblia acerca de los milagros de los profetas. Bueno, para responder, nosotros creemos en todos los libros revelados por Dios. Y creemos en la Biblia en origen. ¿Esto qué quiere decir? Que creemos en lo que se le reveló a Moisés, que es la Torá, los Salmos, a David, el Evangelio a Jesús, algunas páginas a Abraham. Creemos en ello como revelado. Pero lamentablemente la Biblia sufrió muchas transgiversaciones durante todo el tiempo, ya sea el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y bueno, por eso la necesidad de renovar el mensaje constantemente de Dios, ¿no? Porque no envió a Jesús con un mensaje como el Evangelio si es que no hubiese sido corrompido los mensajes anteriores, lo que sería la Torá. Y Dios no hubiese mandado a Muhammad con el Corán si es que no se hubiese corrompido el mensaje de Jesús. Creemos en estos libros, como le mencioné, que en origen son de origen divino,
Y nosotros no podemos llamarnos musulmanes si es que no creemos que sí tienen un origen divino. Pero lamentablemente han sido corrompidos y por eso existe un último mensaje que es el Sagrado Corán. Ahora nosotros creemos en estos libros en lo que el Corán confirma. Si el Corán confirma alguna cuestión que está en los libros anteriores, nosotros lo tomamos como cierto. Como hemos visto, hay algunas historias en la misma Biblia que se pueden atribuir a profetas como actos de desobediencia a Dios. Hace un momento comentábamos la historia del milagro del vino de Jesús, y era algo verdadero, y explicábamos también por qué no era algo verdadero o atribuible a un profeta. Como puede haber cosas anteriores, por ejemplo, con Salomón, que Salomón en lo último de su vida se dedicó a la lujuria y que se postraba ante los ídolos. Nosotros consideramos que una persona que Dios escoge, que Dios le da milagros, que Dios le da un mensaje y que Dios le da señales, no se corrompe porque tiene este contacto directo con Dios. No se corrompe ni corrompe a los demás porque su misión es hacer que la gente se guíe, no que se corrompa. Es Barakallahu fik, hermano. Excelente explicación, hermano. Hermano, ¿se desea comentar o responder al hermano, al profesor Yusuf? Adelante, hermano Neivi. ¿Usted, de dónde es usted, hermano Neivi? ¿De dónde es usted? Soy de Perú, de Pucallpa. Ah, estoy peruano. Sí. Ah, ¿de qué parte de Perú? De Pucallpa. Ah, es un gusto, hermano. Yo también Sí. me encuentro en Perú, hermano. Bueno, no soy Sí. peruano, pero... Qué bien, bienvenido al Perú, pues. Gracias, Entonces, hermano, gracias. como usted explicó que la Biblia en su totalidad no está completa, ¿no? O sea, está cambiado, está diversado, porque muchas veces yo leo la Biblia también, y también estoy leyendo el libro de Corán. Entonces, como la Biblia tiene unas partes también que es contradictorias entre sí mismas. Así es. Y el libro de Corán nos ayuda a poder ¿cómo decir? A poder completar esa dificultad que encontramos. No como, y como estoy leyendo ambos libros nos ayudan a complementar lo que se haya errado en estos, porque en las traducciones que se ha hecho en la Biblia de la anterior, que era lo original, se han hecho muchos cambios. También vamos a reconocer, ¿no? Que no está perfectamente lo original. Entonces, al verse tantos cambios, también hay una corrupción que no nos lleva directamente a adorar a Allah. Pero leyendo los dos, entre la Biblia y Corán, nos da un resumen que podamos entender algo que se haya corrompido, algo que nos aclara un poco más de lo que no está correcto en la Biblia. ¿No? Como hablamos de los profetas. Los profetas tienen una misión muy importante en esta vida. Los profetas tienen la misión de poder aclararnos cosas que se haya corrompido o errado, porque es la misión que tiene, o Alá los manda esa misión para poder ayudarnos a salir del error, porque cuando confiamos en Alá nunca nos va a dejar confundidos, siempre va a haber la manera como ayudarnos a salir de esa confusión. Bueno, yo me siento feliz al leer el libro de Corán y participar en sus clases, tanto por WhatsApp y hoy día acá. Es algo compartir lo que sabemos y también escuchar a ustedes que creen en los profetas. Creemos en los profetas porque son llamados por Dios, tienen la autoridad de poder anunciar lo que su misión tiene que anunciar acá. Cada profeta tiene un porcentaje de divinidad, o sea, una autoridad de Dios, de Alá, de Dios, para comunicar a los pueblos. Es como Moisés, hasta Jesús y Muhammad tenían una misión. Todos no tenían la misma misión en su época, pues cada profeta en su época tiene una misión que cumplir. Y esa misión que cumple es que nos ayuda a nosotros a aclararnos y poder adorar más claro a nuestro Creador. Eso es. Que Allah le bendiga, hermano. Hermano Yusuf, profesor Yusuf, si deseas comentar algo de lo que dijo el hermano Neivi. Sí, en primer lugar, no creemos, digamos, que exista una divinidad en los profetas, pero sí eso, lo que usted mencionaba, que ellos tienen
una autoridad otorgada por Dios? Exactamente, porque son emisarios de Dios para cumplir misiones específicas. Y estas misiones son guiar a su pueblo, básicamente a todos los profetas invitaron a sus pueblos a creer en Dios uno solo, establecer el bien y prohibir el mal. Ninguno de los profetas salió de ello. Y establecer el bien dependió, ¿no? La ley que Dios envió a cada pueblo. Y prohibir el mal también dependiendo la ley que Dios envió para cada pueblo. El último mensajero es el profeta Muhammad, como usted lo decía. Básicamente usted ya está, si no es musulmán, está a punto de serlo. Que Allah le bendiga, hermano Navy. Y un consejo que yo le puedo dar. El Corán no completa la Biblia. El Corán reemplaza la Biblia. Así se debe ver el Corán como la última revelación que vino, fue revelada, fue dada para sacar a la gente de la confusión a la claridad, sacar a la gente de la oscuridad a la luz. El Corán corrige la Biblia. No la completa, sino que la corrige. Y el hermano, cuando lo que el hermano explicó acerca de lo que contiene la Biblia, que concuerda con el Corán, creemos en ello y lo aceptamos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. En la Biblia, como aparece en Éxodo y en otros libros, se declara claramente que Dios es uno y único, sin iguales y sin asociados. Nosotros como musulmanes aceptamos esto y decimos que esto es cierto. ¿Por qué? Porque esto concuerda con el mensaje de todos los profetas y concuerda con nuestro libro que es el Corán. El Corán apoya esto, entonces esto queda totalmente ya aceptado para nosotros. Pero, por ejemplo, la Biblia enseña la Trinidad. Por otro lado, enseña la Trinidad en el Nuevo Testamento. Enseña la Trinidad. Se introdujeron, se añadieron algunos versículos para apoyar la creencia en la divinidad de Jesús. No, nosotros en este caso decimos, no, esto no viene de Dios y esto queda totalmente fuera o ajeno al mensaje predicado por Jesús, la pasea con él, porque esto contradice lo que está dicho claramente en el Corán y lo que está enseñado claramente por todos los profetas, incluso por nuestro amado profeta Jesús, la pasea con él. Entonces, el Corán es la base, es el criterio que nosotros, este criterio, nosotros basamos nuestro conocimiento, basamos nuestra fe sobre el Corán. Si uno, por ejemplo, quiere pasar tiempo leyendo algo de la Biblia, bueno, yo no le digo que no lo haga, pero yo le digo primero que obtenga conocimiento de la fuente correcta, de la fuente confiable que es el Corán, y luego puede pasar a analizar otro libro y a base del Corán ya puede analizar el otro libro. Y por eso mi consejo a usted es que usted lea primero el Corán y solamente el Corán. Y estudie el Corán, y usted ya lo está haciendo con nosotros, con la profesora Ana. Usted está en el grupo de la profesora Ana, alhamdulillah. Y yo vi su video que usted mandó, es un video maravilloso, hermoso, hermano, que Allah le bendiga, que usted compartió con nosotros. Y luego, después de haber obtenido conocimiento del Corán y del Islam, ya usted cuando lea la Biblia va a sentir la gran diferencia y usted tendrá la base para poder analizar la Biblia y distinguir entre lo que sí proviene de Dios y lo que no. Pero sinceramente, hermano, lo que en la Biblia concuerda con el Corán y lo que en la Biblia podemos decir que proviene de Dios es poquísimo. Es muy poco. Lo que en la Biblia podemos decir, esto fue dicho por Jesús, es muy poco. Esto fue dicho por Allah el Altísimo, es muy poco, hermano. Es muy poco.
y es muy difícil, muy complicado porque está mezclado, es como una luz que está rodeada de un montón de oscuridad. Es muy difícil, hermano. Por eso mi consejo es que la persona comience primero por la parte sana, ¿no? Usted se tiene fruta y tiene una fruta que está malograda, pero tiene el resto de la manzana, por ejemplo, si tiene manzana, tiene una manzana malograda y tiene 3 manzanas que están bien, están sanas, alhamdulillah. Entonces usted va a comer primero las manzanas que están bien, que están sanas, ¿no? Y luego si le entra hambre, si le hace falta, ya usted puede pasar por y comer la otra manzana. Pero usted con la manzana del Corán no va a necesitar de ninguna otra manzana. Alhamdulillah. Mano, Sí, ¿y qué pasa no venís a visitarme? estaba ahí. Que Allah le bendiga a mi querido hermano Navy. Y la hermana Yolanda. Hermano Yolanda, adelante. Usted quería preguntarle, hermana Yolanda. Buenas noches. Buenas No, noches. sí, Usted es la hermana Yolanda de Perú. no, de España, que estoy en España, estaba en Colombia. Usted es la alumna de la hermana Ana. Así es. ¿Cómo está? ¿Cómo le va en España? Que Allah la bendiga, hermana. Espero se encuentre bien, inshallah. Gracias, gracias. Pues a veces me puedo conectar porque estoy despierta, pero a veces no, porque aquí son como las 3 y algo de la mañana, ¿ok? Alhamdulillah. Entonces, por eso no, quería hacerle ese comentario pero usted ya se lo aclaró al Señor y yo estaba pensando igual a usted, que él no puede leer la Biblia y el Corán porque va a tener una confusión tremenda y no está bien para él que está empezando. Ya usted aclaró lo que yo también pensaba decirle. Entonces, no puede estar entre los 2 libros, entre la Biblia, porque no es la realidad. La realidad es el Corán. Entonces, él se está haciendo una confusión tremenda. Pero usted ya lo aclaró. Lo que yo quería aclararle, usted lo aclaró. Su consejo es muy acertado y está en su lugar. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, él va aprendiendo, pero que deje a un lado la Biblia y vaya a lo que es la verdad, la realidad, donde es la palabra verdadera. Porque si él conoce la Biblia como yo la conocí, porque yo también fui cristiana, entonces a él se va a dar cuenta que las cosas ahí no concuerdan lo que él lee. Y entonces dice que lee una parte acá y una parte allá, entonces no va a poder entender la realidad y la verdad de Dios. Que Allah le bendiga, mi hermano. Que Allah le bendiga. Muchas gracias por este consejo y espero, y creo que el hermano también, Melvin, le está escuchando, inshallah. Hermano, querido hermano Yusuf, ¿se desea comentar o No, hermano, más que nada, por el consejo y lo que complementó la hermana. Es verdad, y alguien nos escribía aquí en el chat sobre qué parte podía leer de la Biblia. Creo que tú lo habías comentado en una anterior charla que tuvimos, que si lo ponemos en porcentajes, cerca del 90% de lo que es el Nuevo Testamento no puede ser atribuido a Jesús en palabras ni en hechos, y gran porcentaje también de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, si uno no tiene en primer lugar una base clara, va a ser muy difícil distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Así es. Sí. Y esa base clara, como yo lo mencionaba, es referirnos o citarnos hacia el último mensaje que va a mostrarnos qué es realmente lo que Dios ha querido. ¿Y por qué hasta a este último mensaje? ¿Por qué somos tan enfáticos en decir a la gente que se refiere al Corán? Porque el Corán no ha cambiado, querido hermano. Desde que ha sido revelado por Dios hasta el día de hoy, no tenemos duda de que lo que está ahí
100% viene de Dios y que ha sido preservado. Y por eso mismo referimos, digamos, a este libro, porque no podemos distinguir la verdad de la falsedad si es que no conocemos la verdad completamente. Así es, sí, así es. Sí, subhanallah, si uno vivió toda su vida en la oscuridad y de repente se topa con la luz, no la podrá reconocer, ¿no? Así es. Subhanallah. Subhanallah. Así lo que uno necesita es empaparse de la luz, hermano, y así podrá él distinguirla fácilmente de la oscuridad, ¿no? Empaparse, como se dice en español. Hermano René, adelante, hermano, hoy es el Día de los Peruanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermano, muy buenas Sam, noches. querido hermano, que Allah le bendiga. ¿Cómo está? Bueno, yo siempre me acuerdo la primera vez cuando asistí a la clase del hermano de Samán, me dio un consejo, y siempre da ese consejo, que debemos buscar la sabiduría, siempre esforzándonos cada día, ¿no? Y siempre me acuerdo del consejo del hermano de con referente... Se le escucha lejos, hermano. No sé si solamente yo, pero se le escucha lejos. ¿Ahora me escucha muy bien? Ahora sí, mucho mejor. Ya. No, quería hacer una pregunta con referente a nuestro profeta Mohammed, la paz y la bendición de Allah esté con él. Tengo entendido que su corazón ha sido abierta 2 veces por el ángel Gabriel. ¿Eso se considera como un milagro o como qué se podría considerar? Esta es una buena pregunta, mashallah, y nadie mejor que el hermano Yusuf. Inshallah. El evento Shaq al-Sadr, que se llama la apertura de pecho, ocurre la primera vez cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba bajo el cuidado de Halima en el desierto. Me corrige si no estoy bien con la edad, si era 6 o 7 años. Shaq al-Sadr, los hermanos no entienden qué es, no saben Es qué la significa. apertura de pecho, hermano, la apertura, cuando se le abre el pecho. Y ocurre 2 veces esto, que las 2 veces que le abre el pecho, quien le abre el pecho es el ángel Gabriel, sacan el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo lavan en un tazón con agua de Zamzam y se lo vuelven a poner. ¿Y por qué ocurre estas 2 veces? La primera vez que ocurre es cuando él era un niño y quita de él el ángel Gabriel el trozo que hubiese sido de maldad, que hubiese estado en el corazón del profeta. Y la segunda vez que ocurre este evento es antes de ser ascendido, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam fue ascendido en la noche del viaje nocturno, cuando está frente a sube hasta el 7º cielo y después está frente a la presencia de Dios y le es revelado la obligación de la oración. Estas 2 veces que ocurre que le abren al pecho al profeta sallallahu alaihi wasallam, sí, son momentos físicos que ocurren esto, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía las cicatrices de ambas veces que le ocurrió esto. No fue algo metafórico, sino que fue algo que ocurrió físicamente, y además es un milagro que no hace el profeta, sino que le hace el ángel Gabriel sobre el profeta. En el sentido, digamos, que con ello quita todo tipo de maldad que podría haber tenido el corazón del profeta cuando era niño y antes de presentarse ante Dios el Altísimo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik, hermano. Gracias, hermano René, por hacer esta pregunta importante, y más gracias al hermano profesor Yusuf por la respuesta, alhamdulillah. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta, ya puede intervenir con nosotros directamente, inshallah. Aquí la hermana dice muchas gracias, barakallahu fik, hermana María.
el hermano Hugo, que Allah le bendiga, hermano Hugo, no se preocupe. Alhamdulillah, es un gusto, alhamdulillah, muy grato para mí que usted y los demás hermanos estén aquí con nosotros. La hermana Fátima también ha dejado un comentario importante. Sí, mi hermana, que Allah le bendiga a usted también. El hermano Ángel pregunta acerca de la división de la luna y dice, ¿recuerda el nombre del hombre hindú que menciona haber visto este milagro? Este milagro nosotros lo vamos a analizar detalladamente y de hecho vamos, inshallah, también a hablar de en la cultura hindú lo que se habló sobre la división de la luna. Inshallah, hablaremos de eso, inshallah. Se nos da tiempo hoy o si no entonces en la segunda parte de esta clase. Pero es importante, alhamdulillah. Hermano, yo te había dicho que hubo un profeta que resucitó a un ejército entero. Es Ezequiel. Es Ezequiel. En Ezequiel resucitó a un ejército entero. Subhanallah, que también esto es importante. Ahora, mi querido hermano, hablaremos un poco sobre los milagros de nuestro amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Me gustaría que expliques a los hermanos las características que distinguen los milagros del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Ok, bismillah. Bueno, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo muchos milagros que se le atribuyen y que están en fuentes fidedignas, fuentes como el Corán y fuentes como la Sunna, que han llegado hasta nosotros en una línea continua, verificada. No son leyendas que pueden decirse que fueron leyendas de su tiempo o inventos, sino como cualquier hadiz o cualquier relato que hay sobre el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, han sido escrupulosamente verificados, tanto la gente que lo narró como que la continuidad de esta narración y la veracidad de esta narración hasta nuestros días. Entonces, es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que cualquier milagro que fue atribuido a nuestro profeta y que está en fuentes fidedignas es un milagro que sucedió, que lo vio, que lo sintió y que lo verificó la gente de su tiempo. No es algo que no es verificado. En segundo lugar, el milagro que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo y que es diferente a cualquier otro milagro que haya ocurrido a los profetas anteriores, es que el milagro más grande que hizo, o se le concedió, mejor dicho, al profeta sallallahu alaihi wasallam, es algo verificable en nuestros días. Todos los profetas tuvieron milagros para invitar a la gente en su tiempo. Todos los profetas fueron enviados a pueblos específicos, en situaciones específicas y en tiempos específicos. Nuestro profeta fue enviado no solamente a los árabes de hace 14 siglos, sino que fue enviado a toda la humanidad con una profecía vigente hasta el último día, antes del día del juicio final, ¿no? Hasta el día del juicio final, mejor dicho. Entonces, al ser una profecía que tendría que abarcar muchísimo tiempo, el milagro que Allah le concedió al profeta también debería ser algo que abarcase tanto tiempo y espacio y fuese verificable. El profeta sallallahu alaihi wasallam le fue concedido el milagro del Corán, un milagro vivo hasta el día de hoy, y va a ser vivo hasta el día del juicio final, que tiene hechos científicos que se están demostrando, que dice, hay libros que uno puede conseguir y dice milagros científicos del Corán, son cosas que se están descubriendo, se han descubierto recientemente sobre lo que dice el Corán y es verificado por la ciencia. Y este tipo de milagro que se le concedió al profeta no es solamente para la gente de su tiempo, sino está vigente hasta ahora.
lo verificamos. No va a ser solamente para nosotros, sino va a ser para las generaciones futuras. Esa es la diferencia y el gran milagro que podemos conceder a nuestro profeta, hasta que es diferente a todos los milagros que se concedió a los profetas anteriores. Ahora también hubo gente que vio milagros al profeta, como el separar la luna, o que dio de alimentar a varias gente, o que sanó a enfermos. Entonces hay varios tipos de milagros que también fue para la gente de su tiempo. Y estos milagros no son pocos. Como nos pone acá el profesor en la diapositiva, superan los 1000 milagros. Entonces han sido milagros continuos que tenía el profeta, demostrando a su pueblo que él era verdaderamente un profeta. Y hay algo también que estas profecías, estos actos que realizó el profeta sallallahu alaihi wasallam eran para que la gente viese que era un profeta. Por ejemplo, el Corán, mencionándose a lo que la gente de Quraysh, la gente que era de la tribu de Meca, que estaba con el profeta, le pedían milagros para que vean que fuese, creyesen que fuese un profeta. Dice, juran ahora por Dios con sus juramentos más solemnes, que si les mostrara un milagro ciertamente creerían en esta escritura divina. Di, oh Muhammad, los milagros están solo en el poder de Dios. Como está también lo que les hará ver, que aunque les llegara ese milagro no creerían, pues nosotros mantendremos sus corazones y ojos apartados de la verdad, como cuando descreyeron de ella la primera vez, y les dejaremos en su arrogancia, vagando ciegos de un lado para otro. La gente de Quraysh, la gente que estaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam, pedían milagros, pero cuando hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam milagros, decían, no, esto no es un milagro, esto es como una grandiosa magia o como un evento que no viene, no te confirma como profeta. Entonces, Dios envió estos milagros no solo para que esta gente creyese, sino como lo mencionaba anteriormente, ser una prueba a favor o en contra. Prueba a favor si es que ellos creyesen en ello, o prueba en contra de afirmando su incredulidad si es que ellos no creyesen en ello. Barakallah fik, hermano. Que Allah te bendiga, mi hermano. Muchas gracias por este resumen, esta aclaración de las características de los milagros concedidos a nuestro hermano profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y yo aquí he mencionado solamente dos características nada más, que los milagros no se limitan al lugar ni al tiempo. Este milagro es el Corán. Y también las profecías. Milagros del profeta Muhammad que no se limitan al lugar ni al tiempo, el Corán, y también profecías que Allah le reveló al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Segundo, también existen milagros físicos y profecías. Muchos sabios contaron esos milagros y llegan hasta 1000 milagros o superan los 1000 milagros de nuestro hermano profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esos milagros físicos, como por ejemplo multiplicar la comida, que con un poco de pan, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, por voluntad de Allah, por el favor de Allah, alimentaba a mucha gente, a muchas personas, a una muchedumbre. Y con un poco de leche hizo lo mismo también, como con la gente de Al-Sufa y otros en otras ocasiones. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y el agua fluía, subhanallah, entre sus dedos, como milagro dado por Allah a él, entre muchos milagros otorgados a nuestro amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Pero llama mucho la atención una cosa importante, es que el milagro, el profeta Muhammad dispone de un milagro eterno. Un milagro eterno, podemos decir que habla en nombre de que hace que este mensaje sea un mensaje eterno,
hasta el último día, hasta el final de los tiempos. Y esta característica no la tuvo ningún otro profeta, la eternidad de un milagro, que un milagro continúa para siempre, lo cual no fue dado a ningún otro profeta. Y este milagro es el Corán. Es el Corán que tenemos hoy en día entre nosotros. El mismo Corán contiene profecías, el mismo Corán contiene menciones científicas que solamente recién están siendo descubiertas, entre otras cosas que vamos a mencionar, inshallah. Mi hermano querido, yo aquí he reunido 2 milagros, nada más, porque yo sabía que la clase no alcanzaría para todo, pero ya tendremos una segunda parte, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. No sé si a ti te gustaría comenzar con algún ejemplo de milagros del profeta Muhammad antes de comenzar con los que te he traído. Bueno, sí, alhamdulillah, has traído. ¿Y te gustaría mostrar algún ejemplo de los milagros del profeta Muhammad? Bismillah. Pues había escogido yo la partición de la luna como un milagro, que es un milagro que, aunque mucha gente no lo pudiese creer, es un milagro que sí sucedió, y no solamente tenemos fuentes del hadith, o sea, de la sunna que nos dicen, sino el mismo Corán menciona, y es evidente que la gente de su tiempo también lo vio. Y no solo eso, sino que hay ciertos aspectos físicos que están presentes en la partición de la luna, que se pueden evidenciar hasta el día de hoy. Entonces, quisiera, si no es que está en tu lista, hablar sobre este milagro, hermano. ¿Cómo, hermano? Perdón. Que si no está en la lista que tú tienes, me No, gustaría... no. Aunque esté en la lista, no. Bismillah. Yo solamente he traído 2 milagros. De hecho, voy a... aquí 2 milagros nada más he traído. Pero después, inshallah, la partición de la luna es un milagro que está relatado en primer lugar en Suratul Qamar, que es la sura de la luna, que dice: el día del juicio está próximo, y como señal de ello la luna se partió en 2 cuando los incrédulos de la Meca le pidieron al profeta un milagro. Pero cuando contemplaron este signo, se rehusaron a creer y dijeron: esto es una magia poderosa. Desmintieron la verdad y siguieron sus pasiones, y sepan que la fe de los hombres y su destino ya ha sido decretada. Entonces, está relatado en el Corán, en esta sura, en el inicio de Suratul Qamar, sura de la luna, que la luna se partió y que la gente de Quraysh vio esto y dijeron: esto es una gran magia, es algo que no es posible. Pero no creyeron que este milagro que presenciaron ellos fue una forma de que Allah demostró el poder que tiene sobre los astros, y que demostró la profecía de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora, mucha gente puede decir que por qué si la luna se partió no lo vieron en otros lugares. Y es evidente que si esto ha ocurrido en la noche, en una parte de la tierra, en otra parte de la tierra es de día. Y dependiendo del horario van a ver. Y sí lo vio la gente que estaba, digamos, de noche en ese hemisferio. Es así que la gente de un estado indio que se llama Kerala vio esto. El rey, el nombre, espera que lo tengo aquí, Chakravarti Farmas, que es de una ciudad de Malabar, que era un rey de la dinastía Chera. Malabar, ¿dónde queda, hermano? ¿Dónde queda Malabar? Malabar está en India. En India. Sí, justamente para la persona que nos estaba preguntando quién era el rey. Es el hermano. Alhamdulillah.
Chakravarti Farmas, que es de Malabar, que era de una dinastía que se llama la dinastía Chera, y vio este evento. Incluso está registrado en un documento que está actualmente en un museo de Londres. Cuando pasaron los comerciantes musulmanes por esta ciudad, después hablaron con el rey, como mostrando, ¿no?, que Mohammed era un profeta, sobre esto. Y este rey dijo, pero si yo he visto eso, entonces sí yo creo en la profecía de él. Entonces, este rey incluso se lo toma como un sahaba, porque hay un relato de Abu Sa'id al-Khudri que narró que este rey fue hasta el profeta con un frasco de jengibre y los compañeros lo comieron pedazo por pedazo, o sea, el jengibre, y hasta Abu Sa'id al-Khudri tomó también. Entonces este rey hizo testimonio de fe y así también está considerado como un sahabi. Y eso muestra... Un sahabe, para que los hermanos sepan de que un sahabe es un compañero es un contemporáneo compañero, del profeta. es considerado incluso un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Después, acompañando esto, hay fotografías de la misión Apolo, del Apolo 10, que fueron tomados en 1969, que muestran que hay una ruptura de 300 kilómetros de largo en la superficie de la Luna. Y en 2010 se le preguntó al científico de la NASA, Brad Bradley, sobre esto y respondió: mi recomendación es que no creas en todo lo que lees de Internet. Los artículos revisados por partes son las únicas fuentes de información científica válidas que existen. La evidencia científica informa que la Luna se dividió en 2 o más partes y luego se volvió a ensamblar en cualquier punto del pasado. No dice si pasó hace 1000 años o si pasó hace 10.000 años, pero sí hay una evidencia física que la Luna se partió y se unió otra vez. Entonces, estos milagros, como podemos rescatar, son pruebas fehacientes de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realizó ello. Mashallah, mi hermano. Aquí el hermano pregunta, pide que le repitas otra vez el nombre de la... El nombre del compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, No, que era... el nombre del rey, sí, del rey hindú. Claro, que fue compañero del profeta, fue compañero sí. porque estuvo con el profeta y creyó en él. Chakravarti Farmas. Chakravarti Farmas. Sí, es mejor, si es posible, hermano, lo escribes, por favor, para los hermanos en el chat. Porque yo Perfecto, hermano. no sé cómo se escribe. Aquí lo pongo. Ese es el nombre. Lo puse en el chat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ¿Qué más milagros, mi querido hermano, has traído hoy? Bueno, quiero que tú nos cuentes uno, hermano. Sí, mi hermano, claro, con mucho gusto. Bueno, aquí tenemos la próxima clase, inshallah, será dedicada solamente para analizar más milagros y explicar más milagros de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este milagro, mencionado en uno de los dichos del profeta Muhammad, un dicho auténtico, son las 300 articulaciones que tiene cada uno de nosotros. El profeta Muhammad fue un hombre iletrado, era un hombre iletrado. No tuvo claro, no hizo estudios médicos, no estudió medicina. En su tiempo tampoco existía conocimiento profundo de medicina.
pero encontramos en muchos dichos suyos y también en el Corán menciones científicas importantes que solamente recién se han descubierto gracias a la ciencia con aparatos complejos y avanzados. Uno de estos descubrimientos científicos son las 300 articulaciones que nosotros tenemos. Primero vamos a leer el versículo desde su propia fuente. Vamos a leer el versículo desde su propia fuente. Aquí nosotros podemos buscar. Este es un libro que reúne dichos de nuestro amado profeta Muhammad y podemos escribir aquí articulaciones, nos va a salir. Ajá, aquí está. Aquí está, aquí está. Este es un dicho del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sea con él. Este libro fue escrito en el siglo... Ya Rabbi, la ilaha illallah. ¿En qué siglo? Si no me equivoco, en el siglo XII, este libro. Si no me equivoco, en el siglo... No, después. Si no me equivoco, en el siglo XII. De todas formas, es un libro que reúne muchos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y aquí tenemos un dicho importantísimo que habla de un milagro científico revelado a un profeta que era un profeta iletrado y en un tiempo en que la gente no tenía conocimiento sobre tal cosa, las articulaciones que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos comprobarlo? Podemos nosotros entrar aquí en Google, por ejemplo, en Google aquí, y buscar cuántas articulaciones tiene el cuerpo humano. ¿Cuántas articulaciones? Aquí el profeta Muhammad dijo con 360 articulaciones. 360 articulaciones. 360 articulaciones. Está aquí la palabra, 360. 360 articulaciones. Y aquí, bueno, aquí tenemos las articulaciones que tiene el cuerpo humano son 360 en el esqueleto del cuerpo humano. Aquí también ustedes van a encontrar 360. Aquí también 360. Aquí también otra página 360. Aquí también otra página 360. Aquí 360. Hay un consenso científico acerca de eso. Pero a pesar de eso, el profeta Muhammad nos informó de las articulaciones que tiene cada cuerpo humano hace más de 1400 años. Un profeta que era iletrado, pero era un profeta escogido por Allah para transmitir su último mensaje. Claro que esto es un milagro importantísimo, subhanallah. Es una información científica muy adelantada que nos facilitó nuestro amado profeta Muhammad hace más de 1400 años. Hace más de 1400 años. Y yo aquí les tengo 360, yo puse aquí 300 articulaciones. Es un error mío. 360, como aparece en el dicho del profeta. Se me escapó eso. No sé si alguien desea comentar, mi querido hermano Yusuf, si deseas comentar esto. Hermano, respecto al siglo, el siglo es el siglo IX, que es cuando es escrito Sahih Muslim. No, este es Riyad al-Salihin, por eso no me acuerdo de eso. Como pensé que... Sí, claro que él reunió libros, hadith que se encontraban en Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Perfecto, hermano. Hay una persona que nos comenta, creo que no está muy en el tema, pero parece una persona con una pregunta importante. Dice, hermano, que Allah los bendiga y paz esté con ustedes. Nosotros los indígenas de la cultura ancestral con el Islam nos permite seguir con nuestras convivencias ancestrales y con nuestros usos y costumbres. Gracias, hermanos. Soy de la nación Quichua. Sí,
sí, la Amazonia, sí. El Islam, querida, no sé si es un hermano o hermana, perdón, Sara, no, San Rafael Quichua, todos. Supongo que es el nombre de la ciudad o del pueblo. El Islam no ha sido revelado solamente para un tiempo y para un pueblo específico. Evidencia de eso es que tenemos hermanos musulmanes por todo el mundo. Tenemos más de 50 países de mayoría islámica y de ellos los países árabes no son la mayoría, obviamente. Entonces, el Islam vino para que las mejores costumbres de un pueblo prevalezcan. El profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, no fue enviado excepto para reafirmar las buenas costumbres. Y en cada pueblo podemos encontrar buenas como malas costumbres. En América Latina, en general, digamos, puede que exista el amor, el afecto, la familia, el respeto a los padres, y obviamente eso está en concordancia con el Islam. Pero también tenemos malas costumbres, como las bebidas alcohólicas, y ello que son cosas que el Islam prohíbe. El Islam va a reafirmar las buenas costumbres y los buenos usos que tenga su cultura, y si hubiese algo contrario a lo bueno, usted lo va a dejar, porque va a darse cuenta también de que el Islam le está invitando a que mantenga lo bueno, que no tomemos que una persona que cuando se hace musulmán se hace árabe, o cuando se hace musulmán se hace pakistaní, o se hace de la India, o se hace de cualquier pueblo. Eso es un mito y eso es mentira. Cuando uno se hace musulmán, mantiene la esencia de lo mejor de su cultura y deja atrás las malas costumbres, y en vez de tomar esas malas costumbres, toma nuevas buenas costumbres. Alhamdulillah, hermano, barakallah fik. Muy buena la aclaración, alhamdulillah. Allah te bendiga. Otro milagro también que me gustaría mostrar a los hermanos. No sé si algún hermano puede decirnos si ha podido ver a Arabia hace, por ejemplo, si alguien ha podido ver a Arabia hace 50 años o 100 años. Vamos a ver nosotros. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Quiero que ustedes vean cómo era Arabia, cómo se encontraba Arabia hace 100 años. Hace 100 años era un desierto vacío. Era un desierto vacío que apenas podías encontrarte con un edificio construido allí. Y no se encontraban ciudades completas como las hay hoy en día. Vamos a ver si me sale. Todos esos, las ciudades de Arabia, las ciudades que conforman la isla arábiga, era un desierto total. Era un desierto total. Nadie imaginaba que nadie imaginaba que se llegasen a construir edificios tan altos como los que hay hoy en día en Dubái, en los Emiratos Árabes, o en Qatar, donde está el Mundial, donde se celebra el Mundial, o en Arabia Saudí. Pero el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él,
sí predijo eso hace más de 1400 años. El profeta Muhammad, en un dicho auténtico, fue pregunta en el que le preguntó el ángel Gabriel, le dijo, infórmame de la hora. Él le dijo, el preguntado no sabe de ella más que el que pregunta, es decir, yo no sé de ella más que tú, ambos somos iguales en esto, no sabemos sino lo mismo. Después le dijo, infórmame entonces de sus señales. Le dijo el profeta Muhammad, cuando la esclava dé a luz a su señora, ahora voy a explicar qué significa eso, cuando la esclava dé a luz a su señora, y cuando veas a los pobres, fíjense en esta descripción, hermanos, por favor. Cuando veas a los pobres descalzos, harapientos, creo que hambrientos son, o harapientos, pastores de ovejas, rivalizando en la construcción de altos edificios. Rivalizando en la construcción de altos edificios. Ustedes hoy pueden ver la ciudad de Qatar, el país de Qatar, el país de Dubái, que allí es donde está la torre más alta o la segunda torre más alta del mundo, ¿no? Que está en Dubái, ¿verdad? ¿La segunda o la primera? No me acuerdo. La primera, Burj Al Khalifa. Ah, la primera. Entonces, la primera torre más alta del mundo está ahí en Dubái, en la isla arábiga donde vivió el profeta Muhammad. ¿Y cómo los de Arabia, cómo eran? Los de Arabia, hermanos, la gente de Arabia eran beduinos, eran pobres, descalzos, pastores de ovejas. ¿Qué es lo que pasó después? Hoy en día están rivalizando en la construcción de los edificios más altos. Algo que el profeta predijo hace más de 1400 años. Él nos informó de eso hace más de 1400 años y dijo que esto sería una de las señales de la hora. Una de las señales de la hora. Es decir, cuando pase esto, entonces sepan que la hora se está acercando. Sepan que la hora se está acercando. Rivalizando la construcción de altos edificios. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo se llama el Dubái, ¿no? La torre de Dubái, la torre de Khalifa, ¿no? ¿Se llama? Burj Al Khalifa. Ah, la verdad yo no sé mucho de esas cosas. Aunque soy árabe, pero soy muy ignorante en esa cosa. Ah, mira. Es la torre más alta, ¿verdad? Sí, es la torre más alta. Fíjense, hermanos, toda Dubái, estas imágenes que ustedes ven, todo esto estaba vacío. Todo esto era un desierto despoblado. Nadie vivía allí. Era un desierto aterrador, aterrizador, no me acuerdo de la palabra, pero sí que te daba mucho miedo. Sí, aterrador, sí. Era un desierto aterrador, de hecho. Porque yo viví en el desierto, en un país africano. Yo viví en el desierto. El desierto no es fácil vivir en él. No es fácil vivir en el desierto. Es algo muy difícil. Y la gente que vivía en esos países eran beduinos, pastores, descalzos y pobres, que solamente se dedicaban a pastorear. Solamente se dedicaban a pastorear. Era el trabajo que realizaba la mayoría de las personas habitantes de esos lugares. Pero se transformó radicalmente la situación hasta que llegaron al final a rivalizar, a competir en la construcción de los edificios más altos. Hoy en día en Dubái, un país donde era un desierto despoblado, está el edificio. Wallah, yo no sabía que era la torre más alta. la torre más alta del mundo. Y el profeta Muhammad nos informó de eso hace más de 1400 años. Esto es un milagro importantísimo, hermanos. Una profecía del profeta Muhammad que se cumplió. Quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa importante. Las profecías hechas por el profeta Muhammad o están en el Corán se dividen en tres categorías. Profecías que se cumplieron en la vida del profeta y profecías que se cumplieron en la vida de los compañeros del profeta o tras la muerte del profeta y tras la muerte de sus compañeros, y profecías que aún no se han cumplido y están por cumplir, están por aparecer. Las profecías se dividen en estas tres categorías. Mi hermano, me gustaría que comentes este hadith, esta profecía importante. Yo creo que los hermanos no sabían de eso, y por eso aproveché yo para... Sí, hermano, si puedes escribir ahí en Google, Dubái hace 50 años o Dubái hace 50 años.
para que vean la diferencia de esta ciudad. Así, así. Esta, hermanos. Exacto, esa foto que puedes ver ahí que dice Bat y Cabot, Perdón, que salió de... hacia Sí, atrás. Esta, hermano. Exacto, o sea, ahí puede ver la gente, subhanallah, realmente Así, aquí ¿Cómo? en este video, se ve en este video ahora, y creo que en este video sí. No se ve en este video. Pero de todas formas aquí sí, en esta foto sí. En esa foto que dice antes y después. Sí, aquí también. Esta sí. Subhanallah, sí, efectivamente, hermano, sí, así es. Mire, Eso, fíjense, hermanos. Aquí pone eso, antes. Aquí pone antes y aquí pone después. eso fue cuando se empezó a ver, cuando Dubái empezaba con la fiebre del oro, hace unos 20, no, debe ser unos 40 años o 50 años atrás. No, ahí está la foto, 2000, en el año 1990 y 2003. 2008. Bueno, ese es el 2008 todavía. Y ahora si uno pone una foto del 2022. Y 1990, que es reciente, 1990, que es, No subhanallah, estamos. fíjese, hace más de 100 años, ni siquiera esos edificios que están en la foto de 1990 ni siquiera existían. Exacto, entonces esto es realmente un milagro de Allah, que lo que se ve ahora de ese lugar que era desierto, que no existía más que de desierto, después como en 30 años desarrolla semejante infraestructura y los árabes beduinos descalzos compitiendo en la construcción de altos edificios. No hay más palabras que las palabras exactas que dio nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ellos eran eso, descalzos, porque eran tan pobres que caminaban descalzos. Y Sí, ahora compiten en la construcción de altos edificios. No siquiera estamos hablando de altos edificios de 20 pisos o cosas así que puede existir en una ciudad pequeña, una ciudad mediana, sino estamos hablando de los edificios más altos del mundo. Torres gigantescas con una infraestructura única, elevadores que van a una velocidad súper rápida. Entonces, esta profecía del profeta sallallahu alaihi wasallam es algo que se está cumpliendo ahora. Sobre la primera parte, que dice, cuando la esclava dé a luz a su señora, esta es una explicación que varios sabios dan, que es cuando el respeto que tiene que tener los hijos, el hijo a su madre o la hija a su madre, se pierde. Sí, sí. La trata Y como una esclava. que se ha perdido. Los Sí. hijos se han convertido en pequeños dictadores que gobiernan sobre sus padres, que son ellos quienes determinan cómo serán las cosas, y los padres cumplen estos caprichos. Y es algo que también está evidentemente, no solamente en la península arábiga, sino está extendido por todo el mundo. La falta de respeto que se tiene a los padres es algo que se ha extendido lamentablemente por el mundo y es una de las señales de la hora. Sí, es, hermano, así es. Barakallah fik, mi querido hermano. Me gustaría, no sé si los hermanos desean comentar este último hadith, porque ya con este último hadith ya es... me gustaría que los hermanos nos dicen si tienen preguntas o si desean comentar esto, algo acerca de la clase de hoy, inshallah. Hermanos, adelante, compartan sus preguntas o dudas, o pueden comentar los milagros que hemos mostrado hoy, inshallah. Inshallah. El hermano Ahmad Trigo nos dice, dentro de los milagros del Corán, el Corán y el desarrollo del embrión del ser humano, sí, mashallah, es algo que recientemente se está viendo
Antes no existía lo que fuese el ultrasonido, no se hacían fotografías, no se podía ver detalle a detalle cómo se va desarrollando Así el es. embrión. El Corán menciona cómo se va desarrollando el embrión en el vientre de la madre. Y es una de los milagros científicos del Corán que es evidente el día de ahora. Y la hermana Moria, la Rizam, subhanallah, la hermana ha tocado un milagro que yo iba a hablar de ello la próxima clase, la segunda parte. Dice, es maravilloso saber que Allah envió al profeta Muhammad, pero no es esta, me confundí con el, sino, así. Dice, me llamó la atención que un tronco de madera, era un tronco de palmera, lloró cuando ya el profeta no iba a poner sus pies sobre él. No, el profeta, sí, bueno, y el profeta lo acaricia y lo coloca debajo de sus pies. Lo que pasa, hermana, que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se apoyaba en un tronco de palmera mientras realizaba el sermón del viernes, mientras daba el sermón del viernes. Pero el número de musulmanes ya había crecido y necesitaban poner como un púlpito, como un poner maderas y algo así como 2 o 3 peldaños y el profeta podía apoyarse o pararse encima para que todos los musulmanes lo pudiesen escuchar y ver. Entonces ya decidieron dejar de poner el tronco de palmera para el profeta durante el sermón y ya lo reemplazaron por maderas que prepararon especialmente para eso. Y el tronco de palmera escuchaba la recitación del Corán que salía de la boca del profeta Muhammad, escuchaba la sabiduría que salía de la boca del profeta Muhammad y de la boca del profeta, y el tronco de madera, que es un ser, subhanallah, una planta, pero a pesar de eso, esas plantas están sometidas a Allah el Altísimo y glorifican a Allah a su manera, con su propia lengua, con su propio lenguaje. Y cuando sintió que el profeta, que ya lo reemplazaron por otra cosa, entonces el profeta escuchó llanto del tronco de palmera, porque se puso triste y no quería separarse del mensajero de Allah y no quería separarse del lugar donde se recordaba a Allah y se alababa a Allah el Altísimo y se recitaba su libro, el Corán. Por eso pasó a eso. Claro que el profeta lo abrazó el tronco de palmera en frente de cientos de personas, de musulmanes, y por eso esta narración es una narración que está en el punto más alto de autenticidad. En el punto más alto, es un hadith mutawatir narrado por muchos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, hermana, que Allah la bendiga por mencionar esto y alhamdulillah. Hermano, si deseas comentar algo de lo que... Sí. Es un hecho, está dentro de una narración, como tú dices, con muchos testigos, que llega a ser, como dice Hadith Mutatawi, ¿no? Que tiene mucha gente que lo vio y que narró sobre esto, ya que era justamente el púlpito donde el profeta cambió justamente para darle el sermón y el árbol lloró de pena de ya no tener al profeta con él. Mashallah, muestra de que nuestro profeta era amado no solo por sus compañeros, sino por todo lo que le rodeaba. Sí, subhanallah. Mashallah. Bueno, hermanos, barakallahu fikum, les agradezco mucho y agradezco, claro, en primer lugar a nuestro querido hermano, el profesor Yusuf, por acompañarnos en esta charla de hoy. Inshallah, en la segunda parte ya hablaremos
de más milagros realizados por el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con todos los profetas y mensajeros de Allah. Y lo que hemos mencionado hoy de algunos de esos milagros son más que suficientes para demostrar que es un profeta enviado por Allah el Altísimo, es un profeta veraz, honesto, sincero, y transmitió con plena fidelidad la palabra de Allah que le fue revelada. Y agradezco a todos los hermanos y hermanas que nos han acompañado hoy. Allah les bendiga. Hermano Yusuf, si deseas dirigir alguna palabra a los hermanos antes de cerrar la charla, inshallah. Agradecer a cada uno su tiempo, su paciencia, las preguntas y observaciones que nos hacen, ya que de ellas aprendemos todos. Esperamos conjuntamente con el profesor, inshallah, tener más preguntas, más observaciones. Busquen también ustedes por su parte algún tipo de milagro, pregunten, que de esa forma todos aprendemos y cada quien se beneficia. ¿Y por qué este tema de los milagros? Es para reafirmar en nuestros corazones la autenticidad del mensaje de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo creo que cuando escuchamos estos milagros fidedignos y vemos, como acabamos de ver, la última narración que está en este hadith sobre los altos edificios o cuando la esclava da luz a su ama, nos reafirma la profecía, o sea, en el corazón nos reafirma que el profeta Muhammad ha sido un profeta para todos nosotros y que lo que él mencionó se está cumpliendo a cabalidad y que su mensaje ha sido verdadero, es verdadero y seguirá siendo verdadero. Barakallah fik, mi hermano, barakallah fik. Allah te bendiga. Y hermanos, inshallah, nos encontramos y nos vemos en la próxima clase, inshallah. Barakallah fikum wa subhanallah, subhanakallah wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muy linda la clase. Que Allah los bendiga y los recompense por sus buenas obras. Alhamdulillah.